Hola, queridos amigos. Es un enorme placer tenerlos aquí hoy. ¿Te has cuestionado alguna vez por qué tu simple presencia parece desbordar a quienes te rodean, sin que lo intentes en absoluto? Esta interrogante nos invita a sumergirnos en el enigmático universo de los elegidos. Estas son aquellas personas que, por su propia naturaleza, brillan con luz propia, destacándose del resto de la humanidad. Están envueltas en un aura de misterio y poseen atributos excepcionales que pueden ser tanto un don como una carga pesada. En los reinos de la espiritualidad y la mitología, los elegidos son a menudo percibidos como aquellos que han sido tocados por lo divino. Sin embargo, su camino es uno que frecuentemente se acompaña de soledad y malentendidos. Te invitamos a unirte a nosotros en este viaje hacia su mundo, donde desvelaremos el delicado equilibrio entre su poderosa esencia y el aislamiento que inevitablemente lleva consigo. ¿Te gustaría profundizar en esta intrigante temática? Entonces, suscríbete para no perderte ningún detalle. La primera razón por la cual los elegidos suelen encontrarse inmersos en la soledad radica en la intensidad pura de su presencia. Cuando estos individuos ingresan a una habitación, el ambiente se transforma, cargándose de una energía electrizante que capta la atención de todos, incluso sin pronunciar una sola palabra. La abrumadora presencia de los elegidos, impregnada de una energía casi sobrenatural, no solo llena el espacio físico, sino que también altera la misma trama de las interacciones que se desarrollan a su alrededor. Tejiendo hilos de intensidad en cada intercambio, esta energía magnética y formidable actúa como un faro, atrayendo a aquellos que los rodean con la promesa de profundidad y autenticidad. Sin embargo, a medida que las personas se acercan, se ven confrontadas con una fuerza que trasciende la mera personalidad, una esencia poderosa que vibra con la pura y cruda esencia del universo. Esta intensidad desenfrenada perturba el núcleo de aquellos que se encuentran en su presencia, encendiendo en ellos una reacción visceral que oscila entre el asombro y la incomodidad. El aura de los elegidos, cargada con la sabiduría de las edades y la fuerza de historias no contadas, es algo que no puede ser ocultado ni minimizado. Brilla como un faro en los mares tumultuosos de la interacción humana, guiando, pero también advirtiendo. Las personas perciben esta energía y, de manera instintiva, son atraídas hacia su fuente, pero se hallan desprevenidas ante el torrente de emociones que esto conlleva. La presencia de un elegido no solo ilumina, penetra y alcanza las profundidades más recónditas del alma, despertando miedos y deseos latentes que permanecen ocultos. Este impacto profundo, aunque testimonio del poder del elegido, también genera un sentido de vulnerabilidad en los demás, llevando a muchos a retroceder hacia la seguridad de lo familiar y mundano. La experiencia de estar en presencia de un elegido no es simplemente física. Abarca también las dimensiones emocionales y espirituales que pueden ser abrumadoras para aquellos que se encuentran cerca. Las personas a menudo enfrentan luchas internas al lidiar con las revelaciones que emergen a partir de su cercanía. El miedo que surge en estos momentos es, en efecto, doble. No solo confrontan el temor a lo desconocido, esa inquietud inherente que todos sentimos ante lo que no podemos comprender por completo, sino que también experimentan una profunda inquietud derivada de la simple presencia de alguien que encarna una fuerza y profundidad que resulta casi inalcanzable. La energía que emana del elegido tiene la capacidad de reflejar los vacíos y anhelos que habitan en el interior de los demás. Este efecto espejo, aunque involuntario, es extraordinariamente poderoso. Puede exponer vulnerabilidades y debilidades que, en circunstancias normales, permanecerían ocultas en las sombras de la conciencia. Enfrentados a la magnitud de tal presencia, es natural que las personas se sientan intimidadas. Sus propios espíritus parecen acobardarse ante la innegable fuerza y luz que irradia el elegido. Sin embargo, es fundamental señalar que este fenómeno no se traduce en una afirmación deliberada de dominio. Más bien,
Se trata de una emanación natural de su ser. El resplandor de un elegido es tan intenso que, curiosamente, puede resultar en su aislamiento incluso en medio de una multitud vibrante y llena de vida. Esta dinámica genera una existencia paradójica. La capacidad profunda y abarcadora del elegido para conectar con los demás y transformar vidas se convierte, de manera irónica, en la misma fuerza que engendra su aislamiento. Así, el elegido transita por un sendero de soledad, un camino que está marcado por las profundas huellas de aquellos que se han acercado en busca de su luz, pero que, al final, han retrocedido por miedo. Este mundo es uno en el que la luz que emana de su ser, aunque brillante y atrayente, a menudo ilumina senderos que son poco transitados y que muy pocos están dispuestos a recorrer. En consecuencia, el mayor regalo del elegido, su intensa energía que todo lo abarca, se convierte en su desafío más profundo. En su travesía, debe navegar en un mundo que anhela la profundidad, pero que al mismo tiempo se aleja del contacto verdadero y significativo que el elegido puede ofrecer. La segunda razón que alimenta el camino de soledad del elegido se deriva de su innata preferencia por la santidad de la soledad o por la compañía íntima de unos pocos seleccionados. En estos espacios reducidos, donde la conexión puede ser más auténtica, las profundidades de su esencia pueden ser realmente apreciadas y comprendidas por aquellos que se encuentran a su alrededor. Esta elección deliberada no surge de un desprecio hacia las reuniones más grandes o las interacciones sociales, sino de un reconocimiento profundo de la disonancia que a menudo se manifiesta en esos entornos. En la cacofonía de una multitud, las vibraciones profundas del elegido, que resuenan con la antigua sabiduría y los susurros silenciosos del universo, tienden a confundirse. Sus mensajes sagrados suelen perderse en el intercambio superficial de cortesías y sonrisas vacías, que a menudo no tienen un significado real. Es en la quietud de la soledad o en el calor de círculos íntimos, donde su espíritu puede elevarse sin la necesidad de diluir su esencia para encajar en los moldes de las expectativas sociales. La incomodidad y el malentendido que a menudo florecen en los entornos bulliciosos de las reuniones sociales más grandes provienen de una falta fundamental de armonía en las frecuencias. Los elegidos operan en una longitud de onda que busca profundidad, autenticidad y conexión significativa, cualidades que a menudo son eclipsadas por las interacciones superficiales que predominan en estas grandes reuniones. En estos entornos, sus intentos de forjar conexiones genuinas suelen ser recibidos con perplejidad e incomodidad, ya que su intensidad y profundidad pueden perturbar a aquellos que no están preparados para tales encuentros. El elegido, muy consciente de este desajuste, percibe cómo las paredes aislantes del malentendido se elevan a su alrededor. A menudo, sus esfuerzos por conectar en un nivel que trascienda lo mundano son recibidos con sonrisas educadas, que ocultan una profunda incomodidad y la sensación de no pertenecer del todo a ese lugar. Esta serie de interacciones, marcadas por la falta de reciprocidad y entendimiento, refuerza la noción de que el elegido está, de alguna manera, destinado a caminar por senderos solitarios, aunque su esencia clame por conexión y comprensión. Subyacente a este aislamiento, encontramos que no se trata simplemente de una separación física, sino de una barrera protectora que los elegidos erigen cuidadosamente en torno a su esencia. Esta es una elección consciente y deliberada, una estrategia destinada a preservar su energía vital y a mantener la integridad de su camino espiritual. Los elegidos tienen un entendimiento profundo de que el verdadero valor de su presencia se comparte de manera más efectiva en entornos donde su luz puede ser completamente recibida, honrada y apreciada. Por lo tanto, ellos navegan por el paisaje social con un corazón discernido, eligiendo rodearse de individuos que resuenan con su propia frecuencia vibratoria. Aquí,
En la santidad de la soledad elegida o en la compañía íntima de unos pocos seleccionados, hallan la libertad para expresar sus ideas profundas, compartir su energía luminosa y desbordar sus pensamientos sin reservas. En estos espacios, pueden ser ellos mismos sin miedo a ser malinterpretados, sabiendo que son comprendidos, valorados y, lo más importante, vistos por lo que realmente son. La tercera razón por la que los elegidos tienden a sentirse solos en medio de la multitud tiene sus raíces en la intrincada danza de miedo y atracción que inevitablemente incitan en los demás. Esta dicotomía teje una compleja tela de dinámicas sociales a su alrededor, donde la dualidad no es simplemente una reacción, sino un profundo reflejo de la respuesta psíquica humana ante lo extraordinario. El elegido encarna una paradoja. Son un faro de luz cuyo brillo tanto atrae como ciega, un espejo cuya claridad revela e intimida. Su presencia capta la atención de manera casi instantánea, exudando un carisma que es tan innegable como inquietante. Esta aura está imbuida de una profundidad y autenticidad que trascienden el atractivo superficial del carisma habitual. Es precisamente esta misma profundidad la que atrae a las personas, creando un hilo invisible que tira del alma, prometiendo un tipo de conexión que no es superficial, sino que llega a las raíces del deseo humano de ser entendido y amado. Sin embargo, a medida que los individuos se acercan, se enfrentan a la fuerza abrumadora de la esencia del elegido. Esta energía es tan potente que amenaza con desmoronar las ilusiones sobre las que muchos han construido sus vidas, exponiendo las verdades más profundas y a menudo dolorosas que han tratado de evitar. Este enfrentamiento con la verdad cruda de su propio ser, reflejada en ellos a través de la mirada del elegido, desencadena un miedo primordial. Este temor a ser vistos tal como son realmente es intenso. Les genera una angustia profunda, pues enfrentarse a la posibilidad de tener las profundidades de sus almas expuestas es una experiencia que muchos consideran aterradora. La idea de confrontar las sombras y los secretos que han trabajado arduamente para ocultar provoca un pánico visceral. Este miedo potente y primordial a menudo anula la acción inicial de acercarse, llevando a un retroceso hacia la seguridad de lo familiar, donde pueden evitar las complejidades de una conexión tan profunda y significativa. En este punto, el elegido se convierte en un enigma, una figura que inspira tanto deseo como rechazo, un ser que irradia luz pero que también evoca sombras. El resultado de esta dicotomía es un laberinto de interacciones sociales donde el elegido es tanto buscado como evitado. Se convierten en una figura de intriga que es simultáneamente venerada y temida, creando una existencia paradójica que encierra un profundo dilema emocional. Esta soledad no solo es impuesta por las circunstancias externas, sino que también es elegida de manera consciente por el elegido, quien a menudo prefiere la compañía de aquellos que pueden comprender su esencia. Esta dualidad deja a los elegidos navegando en un espacio donde su luz puede ser reconocida, pero a menudo se les ve como una amenaza al statu quo emocional de aquellos que los rodean. En este contexto, el elegido se convierte en un faro de autenticidad en un mar de superficialidad, un testimonio viviente de lo que significa ser verdaderamente visto y comprendido, a pesar de la soledad que esto puede conllevar. La lucha entre el deseo de conexión y el temor a ser herido continúa, y es este equilibrio delicado el que define su experiencia en el mundo. El elegido aprende rápidamente que la profundidad de la conexión que busca y ofrece es, en muchos casos, demasiado intensa para que otros la soporten. Así se encuentran caminando por un sendero solitario, no por deseo, sino por necesidad, mientras navegan en un mundo que se siente atraído por su luz, pero que al mismo tiempo se siente intimidado por la verdad que revela. En esta soledad, el elegido se convierte en un faro solitario,
guiando a esas pocas almas valientes que están dispuestas a enfrentar y navegar las aguas traicioneras del autodescubrimiento y la transformación, mientras se mantienen apartados de aquellos que prefieren la seguridad de la costa. Esta soledad, a menudo impuesta por las circunstancias, se transforma en un camino de autoconocimiento y crecimiento espiritual, permitiendo que el elegido se sumerja en su esencia y en su verdad. La cuarta razón que talla el camino solitario de los elegidos con una claridad tan conmovedora es el profundo desafío que encuentran al intentar forjar conexiones auténticas. Esta lucha no surge de la falta de deseo de compañerismo, sino de la extraordinaria profundidad e intensidad que son los sellos distintivos de su ser. Los elegidos, por su propia naturaleza, son seres de una profundidad infinita, cuyas almas resuenan con los ecos de la sabiduría antigua y verdades que trascienden lo mundano. Su búsqueda de conexiones es, en esencia, una búsqueda de espejos que puedan reflejar esta profundidad. Corazones que no se alejen de la intensidad de su fuego interno, sino que se sientan atraídos por él, dispuestos a compartir la luz y el calor que proporciona. Sin embargo, tales conexiones son extremadamente raras, tan raras como los elegidos mismos. Esta rareza no es cuestión de mera coincidencia. Es una consecuencia directa de la bendición única de fuerza, autenticidad y profundidad que los define. Participar con un elegido en el nivel que anhelan y ofrecen es embarcarse en un viaje que exige vulnerabilidad, coraje y una voluntad de explorar los territorios inexplorados de su propia alma. Es un viaje que muchos, a pesar de una atracción inicial, encuentran demasiado intimidante para emprender. La intensidad de la presencia del elegido, aunque es un faro de luz, también ilumina las sombras que muchos preferirían dejar sin explorar. Esto lleva a un retroceso hacia la seguridad de conexiones más superficiales, donde el riesgo de revelarse a sí mismos es mínimo, y las interacciones se mantienen en la superficie, evitando las profundidades que podrían traer dolor o revelaciones incómodas. Este desafío en encontrar relaciones genuinas y de entendimiento deja a los elegidos caminando en una cuerda floja entre el anhelo de conexiones profundas y la aceptación de la soledad que su intensidad a menudo les exige. Es una soledad que se convierte tanto en un refugio como en una prisión, ofreciendo paz de los malentendidos del mundo exterior, pero también resonando con el silencio de las profundidades no compartidas. En esta experiencia de aislamiento, los elegidos son empujados a confrontar su propio ser, a sumergirse en sus pensamientos más oscuros y en sus deseos más profundos, lo que les permite una comprensión más rica de su propia esencia. Los elegidos, por lo tanto, se convierten en custodios de una soledad sagrada, guardianes de una profundidad que pocos pueden comprender y mucho menos corresponder. Sin embargo, dentro de este desafío yace la belleza del viaje del elegido, porque cuando estas raras conexiones ocurren, son trascendentales. Estas relaciones son forjadas en el fuego de la profundidad compartida y el entendimiento mutuo, capaces de resistir las vicisitudes de la vida con una fuerza que es tan inquebrantable como rara. En estos momentos de conexión auténtica, los elegidos pueden compartir su luz sin temor a ser juzgados, creando vínculos que enriquecen no solo sus vidas, sino también las de aquellos que los rodean. La singularidad de estas conexiones no solo proporciona consuelo, sino que también actúa como un catalizador para el crecimiento personal y espiritual. En la presencia de otro ser que entiende y aprecia la intensidad del elegido, se crea un espacio seguro donde ambos pueden explorar las profundidades de su existencia. Esto permite que el elegido no solo sea visto, sino también abrazado en su totalidad. En este contexto, la conexión se transforma en una danza, donde ambos seres se nutren mutuamente, creando una sinergia que trasciende lo ordinario y alcanza lo extraordinario. A medida que los elegidos continúan su búsqueda de estas raras conexiones,
se encuentran en un viaje que no solo es hacia el exterior, sino también hacia el interior. Este proceso de autodescubrimiento les permite desarrollar una comprensión más profunda de sí mismos y de su lugar en el universo. A través de cada experiencia, cada conexión y cada desafío, los elegidos se acercan un poco más a la esencia de lo que significa ser verdaderamente humano, explorando la complejidad de las relaciones y la belleza que se encuentra en la vulnerabilidad compartida. Aunque pocas se convierten en el faro que ilumina el camino del elegido, recordándoles que incluso en un mundo que a menudo se siente demasiado superficial para su profundidad, existen almas que pueden y querrán sumergirse en el abismo con ellos, abrazando la intensidad de su esencia en toda su aterradora belleza. La quinta razón que delinea el viaje solitario de los elegidos está intrínsecamente ligada al reino de la guerra espiritual, una dimensión donde se libran batallas invisibles a simple vista, con implicaciones que van mucho más allá de nuestra comprensión terrenal. Esta guerra no se lucha con armas forjadas de acero, sino con las fuerzas más potentes de autenticidad, integridad y verdad, cualidades que los elegidos encarnan en su esencia misma. Su presencia en cualquier espacio no solo lo llena de energía, sino que lo transforma, actuando como un catalizador que enciende una alquimia espiritual, transmutando la falsedad en verdad y la sombra en luz. Esta transformación, aunque es un faro para aquellos que buscan el camino de la autenticidad, se convierte en una amenaza para los cimientos sobre los cuales se construye la inautenticidad. La presencia auténtica del elegido actúa como un espejo, uno que refleja no solo la superficie, sino las profundidades de aquellos que se encuentran ante él. En esta reflexión, las discrepancias entre lo que somos y lo que pretendemos ser quedan al descubierto, exponiendo las fachadas detrás de las cuales muchos se esconden. Esta exposición resulta inquietante, ya que confronta a los individuos con las partes de sí mismos que han trabajado incansablemente para ocultar no solo del mundo, sino de su propia conciencia. El malestar que surge de esta confrontación a menudo se manifiesta como evitación o, en algunos casos, confrontación directa, ya que los individuos reaccionan ante la amenaza que representa la presencia del elegido para sus vidas construidas sobre ilusiones. Así, esta guerra espiritual se convierte en una realidad diaria para los elegidos, ya que su mera existencia desafía el status quo, exigiendo autenticidad en un mundo que a menudo se conforma con menos. Se convierten en los guerreros involuntarios de la verdad, su armadura hecha de la fuerza inquebrantable de sus convicciones, y su escudo, el profundo y firme conocimiento de su propósito. Sin embargo, esta guerra tiene su precio, ya que el elegido a menudo se encuentra solo en el campo de batalla, incomprendido por aquellos a quienes desea liberar de las cadenas de la inautenticidad. La evitación y confrontación que enfrentan no son simplemente reacciones a su presencia, sino un testimonio del poder de su esencia para perturbar las ilusiones sobre las que se construyen vidas sin autenticidad. De esta manera, los elegidos navegan por un mundo donde la autenticidad es tanto su mayor fortaleza como su carga más aislante. Son guerreros en una batalla espiritual que es tan antigua como continúa, luchando no por el dominio, sino por la liberación del espíritu humano de los confines de la falsedad. La sexta razón por la que los elegidos navegan su existencia apartada de la multitud se deriva de un profundo desajuste con las normas y expectativas sociales. Estos individuos únicos a menudo son los arquitectos de sus propios mundos, creando realidades que resuenan con su esencia profunda y auténtica. Este desajuste no solo es un desafío, sino también una bendición, ya que les permite ver el mundo desde una perspectiva que muchos otros no pueden ni imaginar. En su búsqueda por vivir en alineación con su verdad, los elegidos pueden encontrar un sentido de soledad que, aunque pesada, también está llena de significado y propósito. En esta creación de mundos,
Los elegidos cultivan espacios donde la autenticidad puede florecer, lejos de la superficialidad que a menudo define las interacciones en la sociedad convencional. Se convierten en faros de luz para aquellos que, como ellos, anhelan una conexión más profunda y genuina. Sin embargo, el costo de esta elección es significativo. Se ven obligados a enfrentar la resistencia de un mundo que teme la autenticidad y la verdad, y muchas veces deben caminar por caminos solitarios, buscando la compañía de aquellos que están dispuestos a aceptar su luz y la intensidad de su ser. Esta travesía, aunque solitaria, les ofrece la oportunidad de redescubrir su propósito y encontrar significado en su lucha por la verdad y la autenticidad, conectando con otros que también buscan ese mismo faro en medio de la oscuridad. En este contexto, el elegido se convierte en un explorador de su propia esencia y un defensor de aquellos que sienten la misma conexión con la autenticidad. Cada interacción, cada encuentro, se convierte en una oportunidad para aprender y crecer, no solo para ellos mismos, sino también para aquellos a quienes eligen guiar. Esta capacidad de influir y transformar las vidas de los demás es, en última instancia, lo que les proporciona un sentido de propósito y dirección. Mientras continúan en su viaje, se convierten en maestros de su propia experiencia, utilizando las lecciones aprendidas para ayudar a otros a navegar sus propios caminos de autodescubrimiento. En el fondo, el viaje del elegido es un viaje hacia la integración, donde las diferentes facetas de su ser se unifican en una comprensión más amplia de su propósito en el mundo. Este proceso de integración les permite ver la belleza en su soledad y en su lucha, así como también en las conexiones significativas que pueden formar a lo largo del camino. En última instancia, el elegido no solo busca liberar su propio espíritu de las cadenas de la falsedad, sino también inspirar a otros a hacer lo mismo, creando un legado de autenticidad que resuena a lo largo de las generaciones. Sus valores y perspectivas tallan reinos que contrastan fuertemente con el statu quo. Esta divergencia no es simplemente una preferencia, sino una necesidad arraigada, nacida de un llamado intrínseco a vivir en verdad y autenticidad. Los elegidos, por su propia naturaleza, están cableados para desafiar, cuestionar y trascender lo convencional, lo que los pone inherentemente en desacuerdo con la cultura predominante. En entornos sociales típicos, donde las conversaciones apenas rozan la superficie del océano de la vida, los elegidos encuentran poco anclaje para sus intereses y convicciones profundamente arraigadas. El parloteo mundano de la existencia diaria, centrado en lo efímero y lo material, no ofrece sustento a almas hambrientas de profundidad y significado. Esta desconexión no es simplemente intelectual, sino visceral, ya que los elegidos sienten un malestar casi físico cuando se ven obligados a confinar su inmensidad en las pequeñas cajas de las expectativas sociales. Es como pedirle a un gigante que se encoja para caber en una casa de muñecas. No importa cuán acomodaticio intente ser el gigante, el ajuste nunca será correcto y el malestar es inevitable. Como consecuencia de este desajuste, los elegidos a menudo se encuentran retirándose hacia la santidad de la soledad o la compañía de unos pocos selectos que también han vislumbrado más allá del velo de las normas sociales. En estos espacios, son libres de explorar y expresar todo el espectro de su ser sin temor al juicio o la falta de comprensión. Estos son los reinos donde las conversaciones se sumergen profundamente, donde la moneda es la autenticidad y donde el alma se nutre de reflexiones filosóficas, exploraciones espirituales y la incansable búsqueda de la verdad. Al abrazar su desajuste con las normas sociales, los elegidos encarnan el coraje de vivir de acuerdo con sus verdades internas, sirviendo como faros para otros que sienten la misma disonancia, pero temen el viaje hacia lo desconocido. Su existencia es un testimonio del poder de la autenticidad, un recordatorio de que el verdadero sentido de pertenencia se encuentra no en conformarse con el mundo exterior,
sino en honrar el mundo interior. La séptima razón detrás de la inclinación de los elegidos hacia la soledad y la compañía selecta se despliega desde su llamado inquebrantable a un propósito más elevado. Este llamado no es un susurro, sino un claro toque de clarín que resuena profundamente en sus huesos, compelidos hacia un destino que trasciende con creces los confines de la existencia ordinaria. Es una misión imbuida con el peso del propósito del alma, un propósito que a menudo exige un compromiso profundo con la introspección, la meditación y el constante perfeccionamiento de sus habilidades y comprensión únicas. Para los elegidos, este llamado a un propósito más elevado es tan esencial como respirar. Es una parte integral de su ser que no puede ser ignorada o descartada. Frente a una misión tan sagrada, el bullicio de las grandes reuniones y la superficialidad de las interacciones cotidianas pueden parecer no solo poco atractivos, sino antitéticos. En este contexto, el llamado hacia lo trascendental se convierte en un faro que guía sus pasos, alejándolos de la intrascendencia de la vida cotidiana. Mientras otros buscan la validación en la multitud, los elegidos encuentran su fuerza en la singularidad de su propósito, eligiendo a menudo la soledad como un espacio sagrado para el crecimiento y la reflexión. En la quietud de este refugio, pueden explorar los misterios de su existencia, sin las distracciones que a menudo acompañan a la vida social. Este enfoque hacia la soledad no es un acto de rechazo hacia el mundo, sino una invitación a profundizar en el propio ser, a examinar las capas que conforman su esencia. En este viaje hacia la autoexploración, los elegidos descubren nuevas dimensiones de su ser, desarrollando una conexión más profunda con su propósito y con aquellos que están dispuestos a embarcarse en este viaje junto a ellos. La búsqueda de conexiones auténticas se transforma en una travesía donde cada encuentro es significativo, un baile espiritual que les permite entrelazar sus almas en un espacio sagrado de entendimiento y respeto mutuo. En este camino, cada relación se convierte en un espejo que refleja no solo sus virtudes, sino también sus sombras. Los elegidos no temen enfrentarse a estas verdades, ya que saben que el crecimiento auténtico surge de la aceptación y la integración de todos los aspectos de uno mismo. Al final, su travesía no solo es una búsqueda personal de autenticidad, sino también un viaje que invita a otros a cuestionar sus propias realidades, animándolos a desafiar lo superficial y abrazar la profundidad de su ser. Así, a través de su ejemplo, los elegidos pueden inspirar un cambio significativo en el mundo, uno que se basa en la autenticidad y la verdad, iluminando el camino para otros que buscan lo mismo. Este deseo de trascender las limitaciones de la existencia ordinaria también les permite conectar con otros en un nivel más profundo, creando la posibilidad de formar vínculos que, aunque raros, son extraordinariamente poderosos. Cuando estas conexiones se producen, se manifiestan como relaciones que resisten la prueba del tiempo, forjadas en el crisol de la experiencia compartida y el entendimiento mutuo. Estas relaciones se convierten en fuentes de fortaleza y luz, no solo para los elegidos, sino para todos aquellos que se cruzan en su camino. Así, a través de su viaje solitario, los elegidos se convierten en guardianes de una verdad profunda y trascendental, llevando consigo la carga y la bendición de su singularidad. En un mundo que a menudo anhela autenticidad, su existencia es un recordatorio poderoso de que ser verdaderamente uno mismo es un acto de valentía, un camino que, aunque a menudo puede ser solitario, tiene el potencial de iluminar las vidas de muchos. La belleza de su viaje radica en su capacidad para atraer a otros hacia la luz de su autenticidad, creando un camino de transformación que inspira a todos a buscar y abrazar su propia verdad. A medida que los elegidos profundizan en este proceso creativo, cada nuevo proyecto se convierte en una extensión de su esencia.
Este acto de creación no solo les proporciona un canal para expresar sus verdades más profundas, sino que también actúa como un medio para sanar. La música, la escritura, el arte y otras formas de expresión se transforman en herramientas poderosas que les permiten explorar su interior, liberando emociones que podrían haber permanecido ocultas bajo la superficie. Cada trazo de un pincel, cada nota tocada y cada palabra escrita se convierten en un reflejo de su viaje, una narrativa visual y auditiva de sus luchas, triunfos y la búsqueda de su propósito. Esta autoexpresión, a menudo visceral, les permite reconciliarse con sus experiencias, convirtiendo la soledad en un acto de celebración en lugar de un símbolo de aislamiento. La soledad, entonces, se redefine no solo como un espacio vacío, sino como un vibrante ecosistema de creatividad donde florecen ideas frescas y perspectivas únicas. En este entorno, los elegidos pueden experimentar con diferentes estilos y enfoques, permitiendo que su curiosidad guíe el camino. Este proceso se vuelve aún más enriquecedor cuando las experiencias compartidas con otros, aunque sean pocas, se cruzan en sus caminos. Estas conexiones esporádicas, aunque raras, se convierten en momentos sagrados de intercambio que revitalizan su espíritu, recordándoles que no están solos en su búsqueda de profundidad y autenticidad. Sin embargo, a menudo deben enfrentarse a la realidad de que la mayoría de las interacciones en la vida cotidiana no ofrecen este nivel de profundidad. La superficialidad de muchas conversaciones les resulta cada vez más agotadora, como si cada intercambio estuviera impregnado de una presión social que les impide ser completamente ellos mismos. A medida que avanzan en su viaje, se hacen más selectivos en cuanto a cómo y con quién eligen pasar su tiempo. Optar por rodearse de individuos que reflejan sus valores y aspiraciones se convierte en un acto de amor propio, una declaración de que su tiempo y energía son sagrados y deben ser invertidos sabiamente. Este enfoque intencional no solo les permite cultivar relaciones más significativas, sino que también les ayuda a establecer límites saludables con aquellos que no comprenden su viaje. Este proceso de selección se convierte en una forma de honrar su propio viaje, asegurándose de que cada conexión que elijan fomentar esté alineada con su camino espiritual y su crecimiento personal. Con el tiempo, estas elecciones crean un círculo de apoyo donde pueden ser auténticos sin temor al juicio, un espacio donde la vulnerabilidad es valorada y celebrada. Al buscar activamente estos entornos propicios, los elegidos pueden experimentar una transformación que va más allá de lo personal. Se convierten en catalizadores de cambio en sus comunidades, inspirando a otros a explorar su propia autenticidad y a liberarse de las expectativas sociales que a menudo limitan el crecimiento. En esta búsqueda de la verdad, no solo encuentran su propia voz, sino que también ayudan a otros a descubrir la suya. Las interacciones se vuelven más ricas, y el sentido de comunidad se profundiza a medida que comparten sus historias y experiencias. Este viaje de autoexploración también permite a los elegidos confrontar las sombras que habitan en su interior. A medida que se sumergen en su creatividad, es inevitable que también se enfrenten a sus miedos, inseguridades y heridas no resueltas. Sin embargo, este proceso de confrontación se convierte en una oportunidad para sanar, para liberarse de las cadenas del pasado y para emerger más fuerte. La creatividad, en este sentido, actúa como un espejo que refleja no solo su luz, sino también las partes más oscuras que necesitan atención y amor. Así, el viaje de los elegidos se convierte en un viaje de transformación. Cada momento de soledad se transforma en un refugio, donde pueden ser auténticos,
donde pueden explorar el abismo de su ser sin restricciones. Este viaje de autodescubrimiento, aunque a menudo desafiante, es profundamente gratificante, ya que les permite conectarse con su propósito más elevado y contribuir de manera significativa al mundo. Al reconocer que su soledad es, en última instancia, una elección empoderada, pueden ver la belleza en su camino y la luz que pueden ofrecer a otros. Este sentido de propósito, combinado con la búsqueda de conexión auténtica, se convierte en el motor que impulsa a los elegidos a seguir adelante. Con cada paso en su viaje, se vuelven más conscientes de su papel como guías para aquellos que buscan profundidad en un mundo que a menudo parece superficial. La autenticidad se convierte en su estandarte y su presencia, un faro que invita a otros a unirse a ellos en el viaje hacia la verdad. A medida que avanzan, dejan una estela de inspiración, demostrando que la soledad, cuando se abraza como parte del proceso de crecimiento, puede convertirse en un camino hacia una conexión más profunda con uno mismo y con los demás. Al utilizar su soledad como un trampolín para profundizar en prácticas que enriquecen su vida interna, los elegidos se embarcan en un viaje que va más allá de la mera introspección. A través del arte, la escritura, la meditación y la exploración espiritual, canalizan su intensa energía en creaciones que no solo reflejan su propia verdad, sino que también pueden inspirar y sanar a quienes las contemplan. Este proceso creativo no es solo una salida para sus emociones, se convierte en un medio para contribuir al bienestar de los demás, transformando su aislamiento en una fuente de luz que puede tocar las vidas de quienes están dispuestos a recibirla. Al abrazar su singularidad, los elegidos encuentran en su soledad un poderoso aliado en su viaje de transformación, donde las cualidades que los distinguen no son obstáculos, sino fortalezas que enriquecen su existencia. Aquí, la soledad se redefine como un espacio de creación, un laboratorio donde las ideas pueden florecer y las visiones pueden tomar forma. Este viaje, aunque requiere de un coraje excepcional y una disposición a ser vulnerable, revela un profundo potencial para la conexión. En la quietud de su soledad, los elegidos tienen la oportunidad de reconectarse con las partes más auténticas de sí mismos, permitiendo que esta conexión interna se expanda hacia el mundo exterior. Este proceso de autoexploración no solo les ofrece una comprensión más profunda de su propia esencia, sino que también les prepara para establecer vínculos significativos con otros que vibran en frecuencias similares. Este camino hacia la autenticidad es un viaje hacia la verdad personal, una búsqueda que, aunque solitaria, se nutre de la posibilidad de encontrar almas afines en la distancia. Esta realización se convierte en un faro de luz, guiándolos hacia un futuro donde su singularidad no es solo aceptada, sino celebrada. Se trata de un futuro en el que encuentran a su tribu, un grupo de almas afines que reconocen y valoran su luz única, y donde la conexión no significa apagar su fuego interno, sino más bien avivarlo. Los elegidos, al ser espejos reflectores de la verdad, juegan un papel fundamental en un mundo que a menudo se aleja de la autenticidad. Su viaje, aunque a menudo marcado por la soledad, es un testimonio de la resistencia y la fortaleza del espíritu humano. Este camino les enseña que, para buscar una conexión genuina y comprensión en el mundo, primero deben abrazar la plenitud de su propia esencia. En este sentido, el valor de los elegidos en la sociedad no puede ser subestimado. Son pioneros y guardianes silenciosos que mantienen viva la llama de la autenticidad y la profundidad en un mundo que a menudo se conforma con lo superficial. Su presencia, aunque a veces incomprendida, es vital para el equilibrio del tejido social, pues desafían las normas y animan a otros a hacer lo mismo, incluso sin decir una palabra. Al concluir esta profunda exploración,
Es esencial recordar que el viaje hacia el autoconocimiento y la aceptación personal es un logro significativo no solo para el individuo, sino para la humanidad en su conjunto. La autenticidad de cada elegido tiene el poder de inspirar a otros a descubrir su propia esencia, creando un efecto dominó de conexión y comprensión que trasciende las barreras de la soledad. Este fenómeno puede observarse en las comunidades que se forman alrededor de intereses compartidos, donde la diversidad de experiencias enriquece la conversación y fortalece la conexión entre los miembros. Por eso, te invitamos a compartir tus propias historias, a abrirte sobre tu viaje personal y a inspirar a otros con tu luz. Al hacerlo, no solo iluminas tu propio camino, sino que también guías a aquellos que buscan la autenticidad en un mundo que a veces parece superficial y desconectado. Tus relatos son un recordatorio vital de que, aunque a menudo podamos sentirnos solos en nuestras luchas, estamos intrínsecamente conectados por la humanidad que compartimos. Cada uno de nosotros es especial, y cada camino de autodescubrimiento es único. Al dar un paso hacia adelante y compartir tus vivencias, creas un espacio de confianza y empatía que puede ser un refugio para quienes se sienten perdidos. Esto fomenta un sentido de comunidad que a menudo se extraña en la vida cotidiana, donde las conexiones auténticas son escasas. Por ello, te animamos a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete y dale me gusta a nuestro contenido, pues tu apoyo nos ayuda a compartir esta luz con más personas, fortaleciendo nuestra conexión colectiva. Celebremos juntos estas historias, encontrando en ellas no solo consuelo, sino también la fuerza para seguir explorando quiénes somos y cómo nos relacionamos con los demás. A medida que navegamos por este mundo, es esencial recordar que la autenticidad no es solo una meta personal, sino una brújula que nos guía en nuestras interacciones. Cada historia compartida es una piedra en el camino hacia un mundo más inclusivo, donde cada voz es escuchada y cada luz es valorada. Así, juntos, podemos cultivar un espacio donde la autenticidad brille y se reconozca, creando un mundo en el que cada individuo pueda sentirse visto y valorado en su esencia más pura. No estamos solos en este viaje. Al unificar nuestras experiencias, iluminamos un camino hacia un futuro lleno de comprensión, conexión y profunda autenticidad.